Ok, ya estamos grabando. Entonces, el primer tema que entra va a ser análisis dimensional. Esto es muy importante porque nos ayuda a utilizar las unidades de medida para poder determinar cuándo es que una ecuación matemática puede estar incorrecta, ¿verdad? Por ejemplo, este, en el sistema internacional de unidades, nosotros medimos eh, las cantidades con diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, la masa se mide, vamos a poner aquí la cantidad y la unidad de medida. Entonces, la masa se mide en kilogramos. El tiempo lo medimos en segundos. Yo ahora les paso lo que yo escribo, si no se preocupen, yo les paso los pantallazos. Y la longitud o la distancia se mide en metros. También vamos a ver otros tipos de cantidades que se miden con otras unidades, pero eso va a ser después. Entonces, el símbolo para medir, por ejemplo, kilogramos, es kg, ¿verdad? Los segundos, S, y metro se mide, se representa como una M, ¿verdad? M de metro. Entonces, cuando nosotros queremos representar la dimensionalidad, o sea, es decir, queremos representar las unidades de una cantidad, utilizamos los corchetes. Por ejemplo, si en una ecuación que nos aparezca, por ejemplo, que hay una masa que mide, qué sé yo, que mide 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, si usted mete la M dentro de un par de corchetes, lo que está indicando con esta notación es la dimensionalidad. La dimensionalidad de la masa. Entonces, la masa se mide en unidades de masa. ¿Ok? Puede parecer esto un poco raro, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que M lo estoy midiendo con unidades de masa, donde la M mayúscula representa entonces las unidades de masa, que puede ser, por ejemplo, el kilogramo, puede ser el gramo también. En el sistema inglés puede ser, por ejemplo, la libra, ¿verdad? Y hay otras. Si yo mido, por ejemplo, una distancia y digo que esa distancia mide 10 metros, entonces cuando yo escribo la distancia, la meto dentro de un corchete, estoy indicando la dimensionalidad de la distancia. Y la distancia tiene dimensiones de longitud. Eso se representa con una L mayúscula. Entonces, cuando yo escribo la L mayúscula, me estoy refiriendo a todas las unidades de medida de longitud, que puede ser, por ejemplo, el metro, el centímetro, la milla, la pulgada, la yarda. El año luz, por ejemplo, también es un tipo de unidad de longitud. El año luz, ¿verdad? Y hay otros, muchos otros. O si yo mido, por ejemplo, un tiempo, vemos que un tiempo midió 30 segundos. Entonces, cuando meto el tiempo
dentro de un par de corchetes estoy indicando la dimensionalidad del tiempo. La dimensionalidad del tiempo es T mayúscula, donde T mayúscula se refiere entonces a todas las unidades de medida de tiempo. Y el tiempo se puede medir, naturalmente se mide en segundos, se puede medir en horas, días, años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, hasta aquí todo esto parece como muy redundante, ¿verdad? Pero, digamos, la utilidad de esto sucede cuando yo me refiero a a cantidades que se miden con unidades derivadas. Por ejemplo, digamos que yo quiero medir una rapidez. Entonces, digo, por ejemplo, hay una rapidez que es igual a 25 metros entre segundos. ¿Ok? ¿Cuál es la dimensionalidad de la rapidez? Bueno, vean que para medir una rapidez, yo tengo que dividir una unidad de distancia entre una unidad de tiempo. Por lo tanto, la dimensionalidad de la rapidez es L entre T. Porque todas las rapideces, sin importar su unidad de medida, se van a medir con unidades de distancia entre tiempo. L entre T, bueno, en algunos casos escribimos esto como L por T a la menos 1. Otro ejemplo es el área. Cuando medimos un terreno, digamos que hay un terreno que mide 100 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dimensionalidad del área? El área tiene dimensiones de longitud al cuadrado, porque se mide con unidades de metro por metro, o sea, metro al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, un volumen, y el volumen lo mido en unidades, lo mido, por ejemplo, igual a, qué sé yo, 25 metros cúbicos, entonces la dimensionalidad del volumen va a ser L a la 3. Y por último, último ejemplo que quiero que vean es el de aceleración. La aceleración, como vamos a ver más adelante, es una cantidad que se mide en unidades de metro entre segundo al cuadrado. Un ejemplo es, por ejemplo, una aceleración de 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la dimensionalidad de la aceleración? Bueno, la aceleración se mide en unidades de distancia entre tiempo al cuadrado. Así que sería L entre T a la 2 o L por T a la 2. Entonces, tener un manejo de la dimensionalidad nos puede ayudar a determinar fácilmente cuándo es que una ecuación no tiene sentido y cuándo puede ser que sí tenga. Ah, mira, cierto, alguien me acaba de corregir, este era menos 2, ¿verdad? Toda la razón. Ok. Por ejemplo, evalúe la dimensionalidad de esta ecuación. Entonces, por el momento, no me voy a preocupar de dónde fue que yo saqué esta ecuación. Vamos a decir que hay una distancia que es igual a una rapidez por un tiempo. ¿Ok? Entonces, esta ecuación tendrá sentido. Vamos a ver. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a sacar las dimensiones del lado izquierdo y las dimensiones del lado derecho. Las dimensiones de una distancia es L, ¿verdad? Por otro lado, las dimensiones de una rapidez por un tiempo son iguales a las dimensiones de la rapidez por
las dimensiones de tiempo. Por lo tanto, esto es L entre T por T es L. ¿Ok? Entonces, lo que esto quiere decir es que ambos lados de la ecuación tienen unidades de L, unidades de longitud, ¿verdad? Por lo tanto, es dimensionalmente correcta. ¿Alguien acaba de levantar la mano? ¿Qué pasó ahí? Profe, ¿podrías volver a explicar ahí lo de la velocidad y el tiempo, por favor? Es que me perdí un toquecito. Las unidades de velocidad o rapidez es, No, digamos, en la que acabas de hacer. ok, ok, es que vamos, para explicar esto, yo estoy sacando las unidades de velocidad y las de tiempo. Entonces, las unidades de velocidad son distancia entre tiempo y las unidades de Ah, tiempo es de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando usted multiplica una velocidad por un tiempo, les quedan entonces unidades de longitud entre tiempo por tiempo. O sea, es como si se cancelaran, ¿verdad? Yo cancelo esta T con esta T y me queda E. Espero que eso es lo que acabo de mostrar, que tiene sentido dimensional. Ahora, ¿cuándo es que no tiene sentido? Evalúe la dimensionalidad de esta ecuación. Una pregunta. Un caso muy obvio, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo les pongo una fórmula que diga, por ejemplo, que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo al cuadrado? Una cosa así, ¿verdad? Tiempo al cuadrado. Entonces, usted saca las unidades del lado izquierdo y saca las unidades del lado derecho. Las unidades del lado izquierdo es L, ¿verdad? Las unidades del lado derecho es la unidad de v por tiempo al cuadrado. Y esto tiene unidades de velocidad por unidad de tiempo por unidad de tiempo. Las unidades de velocidad es L entre T. Y las de tiempo es tiempo por tiempo. Pues al final esto nos da L por tiempo. Eso quiere decir que en el caso de esta ecuación, el lado izquierdo tiene unidades de L, unidades de longitud o de largo. Y el lado derecho tiene unidades de L por T. O sea, es como que el lado derecho se mide en metros por segundo y el lado izquierdo se mide solo en metros. Entonces, esta ecuación no tiene sentido dimensional. En otras palabras, decimos que no puede estar correcto. Pero si ustedes en algún momento se topan con esta ecuación, saben que no es, o sea, que no es una ecuación que se puede usar en física, porque el lado izquierdo tiene unidades distintas que el lado derecho. ¿Ok? Tal vez un ejemplo un poquito más complicado. Vamos a ver que más adelante va a aparecer una ecuación que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es una ecuación que se utiliza mucho en el tema de movimiento acelerado y que quizá ustedes recuerdan del colegio. Entonces, vamos a evaluar las unidades del lado izquierdo y las unidades del lado derecho. Entonces, como siempre, las unidades de la distancia son L, ¿verdad? ¿Alguien acaba de levantar la mano? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, las unidades de la distancia es L y las unidades de todo esto, de la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, son
Entonces, primero, como hay una suma, tenemos que partirlo en sumas, ¿verdad? Entonces sería las unidades de velocidad inicial por tiempo más las unidades de un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Y esto serían las unidades de velocidad inicial por unidades de tiempo más las unidades de un medio, las unidades de la aceleración, unidades de tiempo por unidades de tiempo. Las unidades de la velocidad inicial es L entre T. Las unidades de tiempo es tiempo. Las unidades de un medio, vamos a ver, un medio aquí es una cantidad sin unidades. Entonces esto no tiene unidades. Las constantes o los números puros que no tienen unidades, entonces no influyen en el análisis numérico, ¿verdad? Las unidades de aceleración era L entre tiempo al cuadrado, tiempo y tiempo. Entonces al final aquí nos queda L, aquí nos queda L. Eso quiere decir entonces que las unidades de todo esto es simplemente L, ¿verdad? L. Eso quiere decir que el lado izquierdo y el lado derecho tienen las mismas unidades. Por lo tanto, la ecuación es unidad, es dimensionalmente correcta. Profe, el un medio no influye en nada, entonces. No influye en las unidades, ¿verdad? Obviamente puede influir en el valor que tenga la cantidad, en cuánto vale, ¿verdad? Pero con respecto a las unidades, no importa. Como una constante, entonces. Es una constante, sí, ¿verdad? Pero en cambio, si a ustedes les aparece esta ecuación, digamos, si yo les escribo a ustedes, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo a la 3, ¿verdad? Esto no puede estar bien, ¿verdad? O sea, ustedes con solo verlo saben que no puede estar bien, porque las unidades de esto son L entre T por T, ¿verdad? Y las unidades de esto son unidades de aceleración, que es L entre T a la 2 por unidades de tiempo a la 3, que es T a la 3. Entonces, aquí estamos sumando una cantidad que se mide en metros con una cantidad que se mide en metros por tiempo, ¿verdad? Y esto es como lo que dicen a uno en la escuela, ¿verdad? Que uno no puede sumar papas con chayotes, ¿verdad? No se pueden sumar. No se pueden sumar porque no tienen las mismas unidades. Entonces, ustedes ven, esa ecuación no puede estar bien, porque las unidades no calzan, no coinciden. Creo que alguien levantó la mano. Hola, profe. Yo tengo una consulta. A Ajá. nosotros acá lo único que nos ocupa es que las unidades, bueno, las unidades dimensionales de un lado sean igual a las unidades dimensionales del otro. Así es. Y además, Ok. que cuando estamos haciendo una suma o una resta, nos aseguremos que los sumandos tengan todas las mismas unidades. Uno no puede sumar cantidades con unidades diferentes, ¿verdad? O sea, uno no puede, digamos, uno no puede sumar en física, sume 5 metros más 3 segundos. Entonces, eso no se puede hacer, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, hay que asegurarse que en las sumas los sumandos tengan siempre las mismas unidades. Disculpe. Sí, entonces, digamos, no importa que en los dos lados de la ecuación haya L y en el otro L medios o 2L o 3L, lo que importa es que siempre en los dos lados haya unidades de longitud. Exactamente. Sí, digamos, si yo les, aquí digamos, si yo aquí les hubiera puesto que la distancia es igual a 5 octavos de la velocidad por el tiempo
más 7 quinceavos de aceleración por tiempo al cuadrado, eso puede estar bien, ¿verdad? Porque este señor y este señor no influyen en las unidades, son constantes. Lo que importa son estos, ¿verdad? ¿Ok? Luego, otra cosa que es muy importante que ustedes tengan fresco es la conversión de unidades. Para hacer conversión de unidades tenemos que conocer siempre el factor de conversión. El factor de conversión es la relación entre dos unidades que miden la misma cantidad física. Entonces, un ejemplo de factor de conversión es la conversión que hacemos entre metros y centímetros. Entonces, ¿cuál sería el factor de conversión? El factor de conversión sería decir que un metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando queremos convertir de kilogramos a gramos, entonces el factor de conversión sería un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿verdad? O cuando tenemos, por ejemplo, la conversión que hacemos de pulgadas a centímetros, el factor de conversión sería que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, para este curso va a ser muy importante manejar bien las conversiones. Ahora, se espera que ustedes se sepan las conversiones de unidades entre prefijos del sí, ¿verdad? O sea, que ustedes agarran la tabla de prefijos y tienen que saberse cuál es el valor de cada prefijo. Por ejemplo, saben que para convertir de metros a centímetros hay que igualar un metro a 100 centímetros. O un kilogramo son 1000 gramos, ¿verdad? Cuando se tratan de conversiones entre el sistema métrico y el sistema imperial, por ejemplo, la que tiene pulgadas, ¿verdad? Esta conversión es de memorizarse, ¿verdad? No siempre nos las sabemos de memoria. Entonces, este tipo de conversiones a ustedes se les va a dar cuando sea necesario. Esto se les da, pero estas otras, que son de prefijos, estas se espera que ustedes las dominen, ¿verdad? Las dominen bien. Vamos a hacer algunos ejemplos nada más para repasar el tema. Si yo, por ejemplo, deseo convertir una instancia de, qué sé yo, 15 pulgadas a centímetros. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, recordar el factor de conversión. Que dice entonces que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, vean que el factor de conversión yo lo puedo escribir como una fracción. Yo puedo decir perfectamente que una pulgada dividida entre 2.54 centímetros es exactamente igual a 1, ¿verdad? Lo que hago es mandar esto a dividir. Y también puedo decir lo contrario.
puedo decir que 2.54 centímetros divididos entre una pulgada también es exactamente igual a 1. Entonces, la lógica de esta es que si ustedes llegan y escriben 15 pulgadas, pueden decir que 15 pulgadas es igual a 15 pulgadas por 1, obviamente, ¿verdad? Pero este 1 lo podemos sustituir por esto que está acá. Entonces, esto es decir que 15 pulgadas por 2.54 centímetros entre una pulgada. Y ahí cancelo pulgadas con pulgadas y multiplico 15 por 2.54 y eso es igual a 38.1. exacto, 38.1 centímetros. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? digamos, es que yo lo hice diferente, yo no hice como todo ese proceso, sino que, no sé, lo saqué un mental de 15 pulgadas por 2.54 y ya lo hice. ¿Qué pasa si yo pongo eso? ¿Me lo pones malo? Bueno, eso fue lo que yo hice, ¿verdad? O sea, eso fue justo lo que hice. Sí, pero sin el proceso, me refiero. Es que, ok, vamos a ver, usted puede hacerlo así y usted puede arriesgarse a que esté bueno o que esté mal. Si está bueno, pues está bueno. Si usted lo hace mal y no explica bien por qué está mal, ¿verdad? Entonces la pregunta se toma como si estuviera toda mala. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en lugar de hacer esto, yo les pido que convierta 15 centímetros a pulgadas? Es hacer lo contrario, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, para este caso, ustedes dicen 15 centímetros es igual a 15 centímetros por 1, obviamente, ¿verdad? Pero ahora, este 1 lo voy a cambiar por esto, que está acá. Entonces va a ser 15 centímetros por una pulgada entre 2.54 centímetros. A veces, cuando hacemos una conversión, hay que dividir, ¿verdad? Hay que dividir, como en este caso. Cancelamos los centímetros y nos queda que 15 centímetros es igual a 15 por 1 entre 2.54. 5.90. 5.90. En realidad se redondea a 5.91 pulgadas, ¿verdad? ¿Cómo sé cuál fracción uso? Si uso esta o uso esta otra. Bueno, eso yo lo sé cuando yo me fijo qué unidades debo cancelar, ¿verdad? Yo en el primer ejemplo cancelé pulgadas y dejé centímetros. Y en el segundo ejemplo cancelé centímetros y dejé pulgadas. Entonces, así es como yo sé cuándo hay que multiplicar y cuándo hay que dividir. Lo que les recomiendo es que siempre que lo tengan que hacer, hagan el cálculo a mano, hagan todo el procedimiento, ¿verdad? Porque a veces lo que uno se imagina que es obvio, en realidad está equivocado, ¿verdad? Y uno solamente se da cuenta de eso cuando hace el cálculo a mano. Eso es lo que yo les recomiendo que hagan, ¿verdad? Para reducir la posibilidad de que cometan algún error tonto, ¿verdad? Que les baje puntos por eso. Ah, creo que alguien levantó la mano. ¿O no? Pero es una pregunta. ¿Acá se tienen que aplicar cifras significativas o no es necesario? En la carta el estudiante decía que hay que usar siempre 3 cifras, al menos para este curso. Entonces yo siempre voy a hacer mis cálculos con 3 cifras. Ah, ok. Está bien, gracias. ¿Ok? También es, bueno, importante nada más que repasemos cómo hacer conversión de unidades, conversiones de rapidez, por ejemplo. Si yo les pregunto, convierta una rapidez de 40 kilómetros por hora a metros entre segundo, ¿verdad? Entonces, este cálculo
realmente implica hacer dos conversiones de unidades al mismo tiempo. Por un lado, yo quiero convertir de kilómetros a metros. Y por otro lado, yo quiero convertir de horas a segundos. Entonces, necesito conocer los dos factores de conversión. Los factores son: un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora, vamos a ver, una hora es igual a ¿cuántos segundos? Qué fácil, ¿cuántos son? 3600. 3600, ¿verdad? Cuidado, cuidado, se equivocan y dicen que son 60 segundos. ¿Verdad? No, una hora son 60 minutos y son 3600 segundos. Entonces, Profe, ajá, pero esta conversión no tenía como una directa, así como 3.6, algo así. Creo que tenía una. sí, sí lo hay, pero lo que quiero es que ustedes vean cómo se hace paso por paso. O sea, Ah, bueno. eso tuvieran que hacerlo después. Entonces, ustedes llegan y escriben 40 kilómetros por hora. Y cuando lo hacen, tienen el cuidado de escribirlo como una fracción. O sea, ponen kilómetro arriba y ponen hora abajo. Multiplican. Entonces, primero cancelamos kilómetros para dejar metros. Entonces, hacemos una fracción y ponemos kilómetro abajo y metro arriba. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Cuando hago eso, cancelo kilómetro con kilómetro, ¿verdad? Y luego cancelo las horas con los segundos. Para cancelar horas, yo tengo que escribir ahora la hora arriba y el segundo abajo. Entonces, una hora son 3600 segundos. Entonces cancelo horas con horas. Y lo que me queda es metro arriba y segundo abajo, ¿verdad? Entonces, 40 por 1000 entre 3600 es igual a 11.1 metros entre segundo. ¿Okay? Entonces, el orden en el que yo pongo el factor de conversión va a depender de qué unidades deseo cancelar y qué unidades deseo conservar. Pero siempre se cancela algo. ¿Aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Gracias. Está bien. Y por último, nada más que es muy importante, las unidades de área y de volumen. Ok, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un terreno de 100 metros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide en centímetros cuadrados? Con este tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Recordemos que el área se calcula multiplicando dos distancias. Por ejemplo, una forma de tener un terreno de 100 metros cuadrados es teniendo un cuadrado que mida 10 metros de lado, ¿verdad? De manera que el área sería el lado del cuadrado, sería 10 metros por 10 metros, son 100 metros cuadrados. Está ahí todo bien, ¿verdad? ¿Cómo hago para convertir esto a centímetros cuadrados? Bueno, una forma de hacerlo sería que yo primero convierta el lado el lado del cuadrado en centímetros. Entonces yo escribo 10 metros por 1 metro abajo, 100 centímetros arriba. Esto sería entonces 1000 centímetros, ¿verdad?
L sería 1000 centímetros. Entonces, el área debería ser L al cuadrado, debería ser entonces 1000 centímetros por 1000 centímetros. Es decir, el área es igual a 1.000.000 de centímetros cuadrados, o bien 10 a la 6, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Entonces, lo que uno ve en este caso es que 100 metros cuadrados es igual a 1.000.000 de centímetros cuadrados. Y quizá no es obvio la primera, ¿verdad? Porque uno, cuando hace este tipo de conversiones, puede cometer el error de decir que el área es 100 metros cuadrados, entonces multiplica por 100 centímetros entre 1 metro, y eso le da entonces 10.000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Pero esto que acabo de hacer está malo, ¿verdad? ¿Por qué está malo? Porque cuando usted hace esto, usted cancela este metro con uno de estos metros, pero no con los dos. Entonces, lo que está calculando acá, en realidad, son 10.000, ¿10.000 qué? 10.000 metros por centímetro. Porque aquí sobrevive 1 metro y aquí sobrevive centímetros. Entonces, serían 10.000 metros por centímetro. Que decir esto, ¿verdad? No se ve bien. Porque lo mejor es siempre dejar la cantidad con las unidades lo más parecidas posible. Pues para poder hacer la conversión de manera correcta, usted pone que el área es 100 metros cuadrados por 100 centímetros entre 1 metro por 100 centímetros entre 1 metro. Entonces, cuando usted hace eso, usted puede cancelar este metro cuadrado con estos 2 metros y la cantidad que le queda va a tener centímetro por centímetro. Y esto se nos va a dar entonces 10 a la 6 centímetros cuadrados. Otra forma de decir esto es que el área es 100 metros cuadrados por el factor de conversión elevado a la 2. Y eso nos da también 10 a la 6 centímetros cuadrados. Entonces, cuando uno hace, al hacer una conversión de área, hay que elevar el factor de conversión al cuadrado, ¿verdad? Y no nos cuesta mucho imaginarnos lo que hay que hacer cuando es una conversión de volumen. Al hacer una conversión de volumen, elevamos el factor de conversión al cubo. O lo elevamos a la tercera potencia, ¿verdad? Para cancelar unidades de metro cúbico. Entonces, una pregunta, ¿no debería ser 10 a la 5? A las 5, ¿no? No, porque, vamos a ver, vea que 100 es 10 a la 2, 10 a la 2, 10 a la 2. Y entonces 10 a la 2 por 10 a la 2 por 10 a la 2 es 10 a la 2 más 2 más 2, es 10 a la 6. Ese 6 cuenta ese 0 que es del 10, ¿verdad? ¿Cómo? Ese 6 cuenta el 0 del 10. Este. Ajá. Serían 5 ceros más, aparte de ese. O sea, 10 a la 6, 10 a la 6 es 1 por 10 a la 6, ¿verdad? No, creo que, digamos, sería 10 por 10 por 10 y así 6 veces. Entonces, sí cuenta el 10. Sí. Es que yo creo que están confundiendo con la notación científica, que es por 10 a la algo. Entonces tal vez ahí sí es diferente, pero estos son potencias, digamos, es 10, como lo dijo el compañero,
multiplicar 6 veces ese 10. Es multiplicar. Sí, No, sí, pero está bien así como está, porque es 1.000.000. sí, es 1.000.000, pues, está bien. Ajá, sí, correcto, sí. O sea, y si no están seguros, usen el cálculo. O sea, calculen cuánto es 100 por 100%, les va a ver que esto es 1.000.000, ¿verdad? No, si ustedes quisieran poner esto en forma científica, entonces deberían poner que esto es 1 por 10. Bueno, en realidad deberíamos poner que esto es 1.00 por 10 a la 6, ¿verdad? Sí, pero esto es, digamos, una forma de ponerlo rápido, como una potencia. Profe, a la hora de hacer exámenes o así, cosillas, ¿cómo preferís vos? ¿Con notación científica o así como lo pusiste? Bueno, recuerden que la notación científica se utiliza principalmente cuando son números muy grandes, ¿verdad? O muy pequeños. Si el número es muy grande o es muy pequeño, lo correcto es escribir en forma científica. Si es un número que no es ni muy grande ni muy pequeño, se puede escribir en forma normal. Eso va a depender de cada caso, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda, preguntas? Dejémoslo hasta acá. Entonces, la otra clase, el viernes, hacemos problemas de esto y vemos el tema de vectores que nos queda pendiente. Profe, disculpe, ¿la presentación la va a mandar? No. Sí, yo se los mando. Ah, ok, pura vida. Profe, una consulta. Entonces, para la semana que viene, deberíamos tener este tema bueno, este tema repasado, ¿verdad? Sí. Eso sería lo ideal. Sí. Ok, muchísimas gracias. Ok. Bueno, se cuidan mucho. Profe, y disculpe, otra pregunta. Este tema entonces lo repasamos desde el capítulo del libro, ¿verdad? Sí, la 10ª edición, que lo que vimos hoy son las secciones 1.3 y 1.4, ¿verdad? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, lo manda Profe, por gracias. Telegram. lo mando por correo y por Telegram. Ah, está bien, muchas gracias. Adiós. Ok, bueno, hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta Bueno. luego, profe. Muchísimas gracias, profe. Que pague buen día. Profe, Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. profe. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, chao.